de vuelta con el último tramo de la tarde del cuarto día, ¿eh? Parece mentira, ya cuarto día. Y les quiero presentar a dos grandes amigos. Primero a la super genia de Joana Caterina Foliero. Voy a leer todo el título que tiene, que es súper importante. Directora del programa de actualización de posgrado en Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de mi querida Universidad de Buenos Aires. Joana está acá en Buenos Aires. Y lo invité. Ellos no se conocen, pero yo promoví que se conozcan porque los dos son muy genios, a Nicolás Díaz, que ya lo vieron en un panel anteriormente, para hacer unos comentarios y algunas preguntas al final de la presentación de Joana. Él está en Alemania, en la Universidad de Duisburg, que es medio tarde ya en Alemania, pero Nico siempre está dispuesto. Así que les doy la bienvenida a estos dos grandes amigos. Y el tema de Joana, de su keynote, es la quimera de la inteligencia artificial y el perfilamiento en el ecosistema cripto. Yo les quiero decir que Joana es una persona súper genia, hiperactiva. Si la siguen en redes sociales van a ver la cantidad de eventos, congresos, cursos, posgrados que organiza. Son todos buenísimos. Ella tiene la gentileza de invitarme cada tanto a sus actividades, cosa que agradezco mucho. Y Nico investiga todos estos temas, por eso me pareció interesante invitarlo para que hiciera algunos comentarios que seguramente los va a hacer mejor que yo y mejor preguntas de las que pueda hacer yo en los temas que competen a la charla de hoy. Les doy la bienvenida, les pido disculpas, tuvimos un problema con un panel a las 15, se nos atrasó todo un poquito, pero bueno, aquí estamos, bienvenidos. Por favor, Olga, a vos muchísimas gracias. También un gusto, Nicolás. Es un placer, como vos bien sabés, cada año estar aquí presente en Argensig y en la South School Internet Governance, que vos realizás año tras año, y me parece también un desafío sumamente provechoso que hayas podido realizarlo también virtualmente y a pesar de la pandemia y superar todos estos inconvenientes que nos ha ocasionado el aislamiento y continuar con esta actividad. Así que agradecida inmensamente y un saludo también muy grande a todos los becarios y becarias que de todas partes de nuestra región también asisten en esta oportunidad virtualmente y están conectadas en este evento, y a todos aquellos que nos están siguiendo por YouTube. Todo tuyo, Joana. Si querés compartir pantalla, yo le pasé a la gente Excelente. técnica tu presentación por las dudas, pues ya tuvimos un inconveniente que no podían compartir, así que ahora ya tuve esa previsión. Perfecto. Bueno, Olga, comienzo Sí. con la exposición. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la quimera de la inteligencia artificial y el perfilamiento en el ecosistema cripto. Pues son dos temáticas absolutamente importantes que hoy en día llenan nuestros debates y que necesitamos empezar a aclarar cuáles son los impactos de una sobre la otra disciplina, y en particular empezar a distinguir los efectos que puede llegar a tener una respecto de la otra, y en particular por los impactos naturales, ya que la inteligencia artificial, como todos bien sabemos, no se encuentra exenta de impactos, y que por lo tanto el ecosistema cripto, que es un ecosistema que tiene características muy propias y muy basales en torno a lo que es la privacidad, las aristas de anonimato, seguridad por diseño y por defecto, son aristas que naturalmente impacta la inteligencia artificial. Entonces, pasemos a recorrer un poco introductoriamente que las criptomonedas se han instalado en nuestras sociedades, en nuestra moderna economía digital, en conjunto con otras tecnologías derivadas de las mismas. Por ejemplo, entre aquellas tecnologías que ha introducido el surgimiento del Bitcoin se encuentra la tecnología blockchain technology, que se ha utilizado e implementado para otras cosas que también son diversas a las temáticas propias y únicamente destinadas al manejo de criptomonedas, como son también la derivación de los contratos inteligentes o smart contracts. En este sentido, las criptomonedas se han instalado en nuestras sociedades digitales como medios de intercambio en este ecosistema, que obviamente genera un mayor valor a esta economía digital, en conjunción con esa economía que hoy en día tenemos basada en nuestra sociedad absolutamente dataísta, que es la economía de datos. Nosotros reconocemos y depositamos en los datos un máximo valor de intercambio.
Y esto nos genera las criptomonedas, las tecnologías blockchain, los contratos inteligentes o smart contracts, nos generan desafíos regulatorios de carácter múltiple que nos exigen como operadores jurídicos, operadores del derecho, respuestas que a su vez sean totalmente innovadoras desde lo jurídico, desde el abordaje de lo legal. Este estudio de los nuevos escenarios fácticos y relacionales legales que nos dan estas tecnologías nos da también la pauta de tener que ir en búsqueda de alguna suerte de sustentabilidad, no solamente desde lo técnico, porque tal vez el ecosistema cripto, blockchain, de smart contracts se mantiene por sí mismo, sino también la sustentabilidad desde lo legal, desde la parte de los impactos que tenemos en lo legal. ¿Qué podemos reconocer fácticamente y contextualmente del ecosistema cripto? En términos generales, la aceptación innegablemente avanza. El valor de las criptomonedas no ha dejado de crecer, aumenta, aunque solamente nos enfoquemos en el carácter netamente especulativo del ecosistema cripto, aunque sea fijándonos en ese solo aspecto, sabemos que aumenta y que cada día es más creciente. Eh, Asimismo, las naciones han ido reaccionando progresivamente en torno a la aceptación de todo el ecosistema cripto con el progresivo reconocimiento normativo. Así, las bancas centrales se han pronunciado ya sea en pos de la legalidad, en pos de recomendaciones, y muchos de ellos ya han avanzado proactivamente en regulaciones. Aunque sea algunas de ellas desde ya criticables porque lo hacen únicamente desde la perspectiva tributaria. Y es ahí donde tal vez nosotros desde lo jurídico nos tenemos que responsabilizar de cierta manera porque estas oleadas que tenemos de adopción legal y normativa generan en sí mismo, dentro de lo que es el ecosistema cripto, una gran volatilidad. Y algo que está muy claro, si nosotros desde lo legal dejamos de generar esas asfixias regulatorias intempestivas que existen en estos ecosistemas, esa volatilidad va a empezar a también ceder y por lo tanto a medida que se generalicen los usos acompañados por una generalización de una legislación y de una regulación que sea contemplativa tanto desde lo técnico como desde lo jurídico, se va a propender a la estabilización del ecosistema cripto. Un ecosistema que, claro, está plagado de diadas y de realidades. En primer lugar, tenemos esa diada de la oposición de la trazabilidad de las operaciones versus el derecho al anonimato, que es uno de los puntos que ha tenido como vértice el sistema cripto. El anonimato embebido en el diseño, el anonimato pensado como una de las estrategias de seguridad y de privacidad avanzada que tiene este ecosistema. Por otra parte, el tema de la trazabilidad también repercute en lo que es la persecución del cibercrimen. Muchas veces se ha tenido, y nosotros lo hemos escuchado y podemos vislumbrar en cualquier perspectiva que se tenga respecto de la óptica que tiene la ciberseguridad y la seguridad de la información respecto de las criptomonedas, es pensar en las mismas de manera sesgada y negativa porque ese anonimato, esa privacidad, por momentos se la puede entender como antagónica de la capacidad de trazabilidad de la autoría de estas operaciones. Y por lo tanto tenemos un derecho, ¿sí?, innegable a la privacidad que se antepone a ese tema de la persecución. Por otra parte, también tenemos una diada en materia de lo que es protección de datos personales y lo que es la retención de los datos. Protección de datos personales siempre ha estado desde el diseño y por defecto en este ecosistema de las criptomonedas, mientras que por otra parte, si aplicamos otras técnicas de procesamiento de datos, lo general y hacia lo que tiende nuestro ecosistema natural de datos y digital de procesamiento, es a retener, a acaparar cada vez mayores cantidades de datos. En el ecosistema cripto no debemos perder de vista que la anonimización es un valor integrado y agregado, y que obviamente se ha tendido a la optimización de esa anonimización. Es por ello que no solamente tenemos criptomonedas que tienen privacidad embebida en el diseño, sino también anonimato embedido en el diseño y criptomonedas de carácter anónimo. Por lo tanto, el abordaje de la criptocriminalidad tiene que ir también de la mano de un cambio de perspectiva y también de dogmática forense.
Y por otra parte, desde lo estrictamente legal, tenemos que empezar a desdibujar la oposición de las diadas de regulación en contraposición con lo que es la innovación y la regulación como una vía de entorpecimiento de la propia actividad a nivel industrial. ¿Cómo se maneja este ecosistema cripto con los datos? En términos generales, la innovación es el común denominador de todas las tecnologías que hacen al ecosistema cripto, que hace uso de la transparencia informativa, de la protección de los datos personales, del otorgar como medida de empoderamiento ese poder al titular del dato en el control y en el despliegue de su autodeterminación informativa dinámica. Asimismo, hace uso de manera absolutamente establecida de lo que es la seguridad y la privacidad de los datos por diseño y por defecto. Asimismo, en compañía de estos dos caracteres, también del anonimato. Y por su parte, ¿qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un novedoso y podríamos decir que es uno de los campos científicos más recientes, que ha surgido de manera más reciente, y por lo tanto es una industria absolutamente prometedora que hace uso de diversas tipologías y técnicas que en términos generales, y solamente para resumirlo y recurriendo a esa analogía de lo que nosotros pensamos que hace la inteligencia artificial, es emular lo que nosotros consideramos como proceso de pensamiento inteligente. Y estas tipologías van desde lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning, en adición a lo que podemos decir como antecedentes y que también se utilizan en términos generales en procesamiento de datos, que son las técnicas de Big Data y de Data Mining. En términos generales, la utilización cotidiana de la inteligencia artificial no se acerca de manera muy habitual a lo que es la inteligencia artificial conocida como fuerte o general. En términos más sustanciales, se basa en lo que es el análisis predictivo a través de la utilización de algoritmos y la interpretación más flexible de parámetros. Y esto para que vean cuantitativamente qué injerencia tiene la inteligencia artificial en el mercado, para saber qué intereses o la medida de los intereses subyacentes que existen para imponerla. Es un mercado absolutamente creciente. Se estima aproximadamente que para el año 2025 va a tener una magnitud de 127 millones de dólares. Y respecto del impacto que va a tener la inteligencia artificial en la economía mundial para el año 2030, el mismo impacto va a ascender a 15,7 billones de dólares. Y esto nos da una pista. Los intereses que existen detrás de la inteligencia artificial son absolutamente amplios. ¿Y cuál es esa quimera de la inteligencia artificial? ¿Cuál es ese monstruo que nos engaña a través de la misma? En primer lugar, es el tema de los algoritmos. Nosotros hablamos de algoritmos todo el tiempo sin saber que se encuentran entre nosotros hace mucho tiempo. Y que estos algoritmos de la inteligencia artificial y de los cuales hace uso la misma, no siempre se encuentran diseñados de manera adecuada. Por otra parte, con esta creencia de que todo es absolutamente inteligente, todo lo smart es mejor, no todo realmente es inteligente. Nosotros, si somos usuarios inteligentes y críticos en contraposición, tenemos que cuestionarnos realmente si aquellas aplicaciones que invocan como inteligentes son genuina y realmente inteligentes. Y por otra parte se confunden y se diluyen de manera sistemática y obviamente intencional los límites que tiene la inteligencia artificial con la automatización avanzada. De hecho, la mayor parte de las aplicaciones que se utilizan de manera genérica en nuestra sociedad no son inteligencia artificial fuerte, sino que son técnicas de automatización avanzada que por dar buenos resultados y tener buenos mecanismos de procesamiento de datos, se entiende que lo realizan de manera más inteligente que los otros procesamientos de datos anteriores que utilizábamos, pero no por ello hacen necesariamente uso de la inteligencia artificial. Y esto desdibuja de manera aún más fuerte el mercado. Y caemos en lo que se denomina artificial intelligence washing, o sea, cuando hacemos uso de la inteligencia artificial como un mecanismo defensivo de marketing. Invocamos que utilizamos inteligencia artificial para tener un mayor atractivo a nivel mercado.
Y por otra parte, una de las realidades que aqueja el tema de la inteligencia artificial es esto que yo vine a señalar por lo que es inteligencia artificial out of control, cuando nosotros perdemos control del manejo de los algoritmos y no conocemos cómo terminan funcionando y cómo han aprendido a funcionar. Por otra parte, los algoritmos no son entidades asépticas e imparciales, no se encuentran desprovistas de intereses. Nosotros a través del algoritmo somos víctimas, somos objetos y sujetos del perfilamiento algorítmico, de la parametrización algorítmica de carácter analítico y del sesgo algorítmico que no se puede quitar de la inteligencia artificial y de los mismos. Lo que lleva como una consecuencia trágica es a la generalización de lo que es la discriminación de carácter algorítmico, en una sociedad que además de ser dataísta, es algoritmocentrista. Confiamos mucho más de aquello que pasa por un algoritmo que aquello que no lo hace. Y las cosas que nos arrojan como resultado de los algoritmos son tenidas en cuenta como verdades incuestionables. Y esto es absolutamente funcional al sistema de hipervigilancia y de control que existe actualmente de manera general también a nivel mundial y estatal. Estamos actualmente en una sociedad de hipervigilancia y de control sistemático que se aprovecha del uso de estos algoritmos para el perfilamiento masivo de la ciudadanía. Entonces, esa injerencia, esa unión de la inteligencia artificial con el perfilamiento, ¿qué temas, qué impactos nos trae desde lo legal? En primer lugar, la inteligencia artificial perfecciona y optimiza el perfilamiento. Es un modo de tornar mucho más certera la técnica de perfilamiento. Y muchas veces para justificar el uso de la inteligencia artificial se recurre a una falacia argumental que nos lleva a pensar que la inteligencia artificial va a producir un mayor nivel de igualdad como bien jurídico en nuestra sociedad. La inteligencia artificial, al permitir que se dejen de suceder casos espontáneos o casos disímiles con la regla, implicaría alcanzar ese bien jurídico de igualdad entre todos. Pero lo cierto es que lo que realiza la inteligencia artificial es perfeccionar y también optimizar los daños y los impactos del perfilamiento. Esa igualdad no se genera naturalmente respecto de manera única y exclusiva de los resultados justos, sino que esa igualdad que se perfecciona es en la aplicación simple y somera del resultado, que puede ser justo o injusto. Y como nosotros sabemos que esos algoritmos no tienen manera de estar desprovistos del sesgo que tienen intrínseco en su formulación, eso conlleva naturalmente a que se repitan en esos resultados ese sesgo. La inteligencia artificial serializa y estandariza estos defectos e impactos jurídicos propios del perfilamiento. Y obviamente a través de la misma se puede vulnerar de manera absolutamente sistemática, perfecta, el ejercicio de la autodeterminación informativa dinámica de los titulares de los datos que son individuos y ciudadanos. Por otra parte, también se facilita otra de las cosas que señalo de manera crónica en virtud de los peligros que conlleva en sociedad el entrecruzamiento de los datos, el entrecruzamiento de las bases de datos, que es otro de los problemas que nos aquejan en las sociedades de vigilancia. La inteligencia artificial genera impactos de un caudal que nunca hemos visto antes, mucho más invasivos, más intrusivos, más conculcatorios, más vejatorios, más intimidatorios y más peligrosos que cualquier otra técnica que hayamos utilizado hasta el momento. Y tenemos que reconocerlo para calificarla así desde lo jurídico, es una actividad que es inherentemente riesgosa. Y de allí que tenemos una necesidad urgente de estudiar en materia de datos personales los impactos que existen como consecuencia de la misma en este campo. Si no se realizan de manera preventiva y precautoria esos estudios de impacto en materia de protección de datos personales, la inteligencia artificial va a seguir cobrándose sus víctimas. Por otra parte, tenemos otra quimera dentro de lo que es la inteligencia artificial, que es la quimera del eye-washing. En términos de mercadotecnia, ya sabemos que todo aquello que incluye inteligencia artificial
atrae naturalmente más fondos que aquello que no incluye inteligencia artificial, por esto que les mencionaba. Entre un 15 y un 50% más de inversiones atrae aquellas cosas que decimos que son inteligentes o smart respecto de aquellas que no. Por lo tanto, hay una tendencia natural a nivel social y de mercado de enunciar que lo que se aplica es inteligencia artificial. ¿Y qué sucede frente a esta paradoja? Como el eyeWashing no termina utilizando de manera genuina esos avances de la inteligencia artificial fuerte, en cierto sentido también se toman menos reparos a la hora de realizar los estudios de impacto, porque en el fondo lo que se está estudiando es el impacto de un sistema de automatización de procesamiento avanzado, no de inteligencia artificial fuerte. Pero ¿qué pasa una vez que ya se instaló la práctica? Tuvimos tal vez en ese primer momento una menor incidencia del estudio de impacto, pero a través de ese optimismo, de esa divinificación que existe y deificación de esa técnica y el reduccionismo utilitarista al que nos lleva el aceptarla sin reparos, hay un mayor impacto de carácter proyectivo, que es que una vez que nosotros la admitimos, muy rara vez podemos rechazarla en un futuro. Y entonces, una vez admitida, ¿cómo revertimos la aceptación y la implementación de la misma si ya en algún momento del tiempo juzgamos que la misma no tenía impactos? Y esto nos deja un panorama bastante negativo de futuro, porque frente al eyeWashing tenemos menos defensas, tenemos menos firewalls como instituciones, como organizaciones, y se habilitan estructuralmente estos cambios con impactos obviamente mucho más gravosos. ¿Cuáles son las promesas que naturalmente siempre nos realiza la inteligencia artificial y que también se las hizo al ecosistema cripto? Se le prometió una mayor adaptabilidad, una mayor seguridad, mayor efectividad, eficiencia, utilización e implementaciones en materia de privacidad y de protección de datos personales y a su vez una mayor sustentabilidad del sistema. Y es ahí cuando empezamos a analizar qué hace la inteligencia artificial con las diferentes partes de nuestro ecosistema cripto. El ecosistema cripto o el sistema de las criptomonedas, la tecnología blockchain y los datos del ecosistema cripto. El eyeWashing ha llegado innegablemente al ecosistema cripto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que como lo dice su palabra, eyeWashing, para que la inteligencia artificial sea efectiva, requiere de un gran volumen de datos para analizar. Por otra parte, el sesgo no se puede eliminar, tampoco en las implementaciones que tiene la inteligencia artificial en lo cripto. Y también hemos visto que la inteligencia artificial no sirve como solucionismo tecnológico para todo lo cripto, sino que se lo utiliza para algunas cosas en particular, para las cuales sirve de modo de serialización de ciertas actividades que son útiles para este ecosistema, como lo que es el comercio de alta frecuencia, el comercio automatizado a través de la utilización de APIs y la detección ya sea de estafas, bots y una tendencia absolutamente creciente en materia de ciberdelitos, que es el tema del crypto phishing. Por otra parte, la inteligencia artificial en la blockchain ha tenido obviamente también otro impacto diferente por la tipología específica de tecnología que es blockchain. Blockchain technology también es una tecnología que tiene un impacto a nivel mercado de envergadura. Para el mismo año, para el 2030, tiene un impacto estimado, proyectado de 3,1 billones de dólares. Y en términos generales se ha tendido también a integrar la inteligencia artificial con la tecnología blockchain. Pero es ahí donde también nos tenemos que preguntar críticamente si tiene más que ofrecerle la inteligencia artificial a la tecnología blockchain o la tecnología blockchain a la técnica de inteligencia artificial. Aplicando inteligencia artificial a la blockchain, incrementamos el potencial de la arquitectura blockchain, mientras que si nosotros implementamos blockchain con la inteligencia artificial, permitimos que se incremente también la coherencia del sistema, se optimice esa incoherencia natural que tenemos en el tema de inteligencia artificial, del sesgo, la comprensibilidad que existe en materia de este sistema de inteligencia artificial, la opacidad que naturalmente le adjudicamos, la falta de transparencia de sus algoritmos, de ese funcionamiento que le adjudicamos en forma de caja negra, la trazabilidad de sus procesos y la documentación de los mismos.
Entonces, ahí me gusta revertir esta influencia recíproca y pensar en que en realidad es la blockchain la que influye en la inteligencia artificial a través de un procesamiento inteligente, una ejecución eficiente y más inteligente de las tareas de la blockchain, que dentro de lo que es la utilización inteligente, la descentralización y la utilización de diferentes algoritmos permita un mejor manejo optimizado de sus bases de datos, que asimismo se mejore por esta vía la protección de los datos personales a través del cifrado que aporta la tecnología blockchain y el almacenamiento de las copias de seguridad. Por otra parte, permitir un aprovechamiento un poco mejor de la monetización más eficiente de los datos y de la rentabilidad respecto de los mismos. Y el adquirir una mayor y progresiva confianza en lo que es la inteligencia artificial por estos temas de la inmutabilidad de los registros, la trazabilidad de las operaciones en blockchain, la transparencia que aporta la blockchain para la lectura de las operaciones, la integridad de los registros, la seguridad y la capacidad de auditabilidad, porque existe constancia de todo aquello que se realiza en este libro que es la blockchain. ¿Y qué hace y qué aporta la inteligencia artificial a los datos del ecosistema cripto? Nos permite también procesar de manera más inteligente los datos que son propios de las actividades de trading. La inteligencia artificial nos permite, y obviamente es utilizado esto en el ecosistema cripto, para optimizar las predicciones en los precios de criptoactivos, lo que en definitiva permite también la mejora de las inversiones, aunque esto no siempre suceda y esas predicciones en precios puedan ser o no ser ciertas y coincidir con lo que en realidad termina sucediendo. ¿Qué peligros tenemos? Que creer en ese determinismo de la inteligencia artificial a veces nos lleva a creer que estas predicciones son algo más que indicadores y que nos excluyen del riesgo en estas inversiones y jamás, simplemente nos sirven para orientarnos, pero no para decirnos un retrato absolutamente coincidente con lo que va a suceder a futuro en este ecosistema. Por otra parte, también la inteligencia artificial nos permitiría establecer patrones, tendencias con el uso de criptodatos para buscar tal vez alguna suerte de mayor razonabilidad en estas predicciones y una mayor exactitud, porque en términos generales, una de las cosas que siempre se le adjudica a ese ecosistema cripto es esa aleatoriedad que les indicaba al principio, la volatilidad que trae naturalmente a ese ecosistema el carácter especulativo de las criptomonedas, a veces nos lleva a no tener con mucha claridad cuáles son las tendencias que existen en estos mercados. Y en definitiva, todo esto contribuye a que exista una mayor transparencia y rendición de cuentas en estos contextos. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones finales a las cuales arribamos en este ecosistema cripto? Em, Nosotros sabemos que naturalmente es un ecosistema absolutamente innovativo, innovativo desde lo técnico, desde lo económico, desde lo jurídico, desde lo matemático y científico. Y esa innovación también ha encontrado una suerte de equilibrio con la sustentabilidad del sistema. El ecosistema cripto naturalmente es sustentable, permite el aprovechamiento de ciertas economías de escala y el ahorro de costos. Y su supervivencia y la elongación de esa supervivencia en el tiempo, cuando en realidad se creía tal vez en un principio de una forma tal vez un poco escéptica de que ese ecosistema iba a desaparecer pronto, de que no iba a tener seguidores, de que la tecnología se iba a asfixiar a sí misma, esa supervivencia está basada en la disruptividad propia que tiene el sistema. El ecosistema cripto ha desafiado desde siempre el negocio bancario y financiero, y les diría hasta regulatorio, desde el primer momento en el que se enfrenta con el tema del monopolio de la emisión monetaria, de allí con la modalidad que tiene respecto de su emisión finita, el carácter deflacionario que tienen naturalmente aquellas criptomonedas que siguen la lógica de sus principios, la modalidad de emisión y todas estas características que nosotros podemos seguir sumándoles. Asimismo, el tema del énfasis sobre la seguridad, la privacidad y el anonimato por diseño y por defecto. El apoyarse a sí mismo en tecnologías open source que permiten una mayor transparencia informativa, una mayor auditabilidad, potencian
este ecosistema que cada vez se afirma de manera mucho más robusta en nuestra economía digital. Por otra parte, también el ecosistema permite la creación de muchas derivaciones, también de carácter descentralizado y la diversificación de un mercado que arrancó teniendo tal vez el único eje de las monedas y que hoy en día ya llega a los contratos inteligentes, a la realización de operaciones en los mismos, a un montón de aplicaciones de carácter registral que van más allá mismo de lo transaccional. Y todo esto nos arroja un futuro absolutamente prometedor, para el cual creo que no va a tener un techo y que estas tecnologías van a seguir encontrando potenciales y reinventándose en ellas mismas. ¿A qué conclusiones arribamos después de estas reflexiones? La primera de ellas es que la inteligencia artificial es un avance. No, nadie acá tiene aquí una postura negatoria de la inteligencia artificial, muy por el contrario. Pero la idea es aprovechar ese avance desde una perspectiva legal responsable, ponderando que estos beneficios sean aprovechados teniendo en cuenta las consecuencias y los impactos para mitigar ese aspecto negativo que tiene la misma. La inteligencia artificial, y aquí tenemos un defecto que está plagando el área jurídica. No puede, ¿sí?, la inteligencia artificial depender únicamente de recomendaciones de carácter ético. Hemos pervertido el sistema de tal manera en la que hemos reconvertido y resignificado aquellos mandatos legales en recomendaciones éticas, por lo tanto convertimos lo que era obligatorio en potestativo y le asignamos una suerte de carga de valor agregado, el respeto por principios generales del derecho, el respeto por derechos humanos de nuestra era digital. No tenemos que perder esto de vista. Las recomendaciones que ahora se dicen éticas en torno al manejo de datos, a la inteligencia artificial, a los algoritmos, son imperativos normativos de carácter legal y técnico, que hacen al respeto, sí, de nuestros derechos y nuestros deberes legales que están reconocidos de manera expresa en nuestro ordenamiento. Por otra parte, también tenemos que comprender que la innovación no justifica una aplicación obligatoria. Esto quiere decir que si nosotros hemos realizado un debido estudio de impacto y el resultado de ese estudio de impacto en materia de datos personales nos ha arrojado un resultado de carácter negativo, no debemos aplicar esa tecnología. Es decir, no debemos insertar en nuestra sociedad aquellos riesgos que nosotros no manejemos. Y esto por el simple hecho y la simple máxima de que no pueden existir daños sin reparación. No podemos obligar que las personas resistan daños que no van a tener reparación en ella. Y por otra parte, porque también debemos evitar, por este determinismo de aplicar sí o sí la inteligencia artificial, evitar que la misma llegue a un supuesto de apoptosis, es decir, que termine la misma en alguna suerte de decisión de muerte programada, porque se lleva a esa muerte programada a través del esencialismo, del tecnoreduccionismo y de un optimismo alegre que existe en torno de la misma, en total ignorancia de las consecuencias, impactos que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de aplicarla. La inteligencia artificial no es la solución, no es la panacea a todos los problemas e inconvenientes que tenemos en nuestra sociedad y tampoco lo es para nuestro ecosistema cripto. La inteligencia artificial tiene utilidades, pero no debemos reducir el rol de la misma a la utilización y a la explotación de datos para el perfilamiento. La privacidad, la seguridad, el tema del anonimato son pilares del ecosistema cripto que no tenemos que perder en cuenta. También tenemos que brindar un mayor control, rapidez y ejecución y eficiencia de las funciones del ecosistema cripto. La inteligencia artificial puede beneficiar esto, pero no reemplaza ni sustituye nuestra inteligencia, ¿sí? Dicho esto, les agradezco inmensamente por haber escuchado. Allí les dejo a disposición de Fo- ustedes
datos de contacto tanto de Twitter, Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Así que bueno, quedo dispuesta para sus preguntas y sus consultas. Y nuevamente, Olga, muchísimas gracias por el espacio y felicitaciones por absolutamente todo el evento que he estado siguiendo al pie de la letra todos estos días. Y mañana también, bueno, va a continuar y nos reencontraremos también. Gracias, Joana querida. Me gustaría darle la palabra a Nico, que nos está ahí escuchando en Alemania, y a ver si él nos puede hacer algunas preguntas, comentarios. Él como investigador de estos temas me parece la persona más adecuada para complementar tu excelente presentación. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer, Joana, conocerte por este medio y también muy interesante escucharla. Has dicho cosas muy ciertas. Yo creo que, por un lado, hay que, ¿cómo decir? Hay que también tener en cuenta a qué vamos a aplicar inteligencia artificial, cuál es el propósito para que le estamos aplicando. Inteligencia artificial se ha aplicado para propósitos muy nobles, por ejemplo, en bioingeniería, en astrofísica, en logística, y ha funcionado muy bien. Pero también porque en esos ámbitos los riesgos a la integridad de las personas o los riesgos a los derechos humanos se reducen muchísimo. A ver, es muy pequeño, es muy fácil de estimar que prácticamente no hay riesgo. Pero yo creo que, como vos dijiste, cuando se aplican excesivamente, por ejemplo, en el perfilamiento, y esto lo vemos muy seguido en las redes sociales, que la información que nosotros compartimos, que nuestros datos personales se utilizan para empezar para vendernos publicidad, y después no sabemos para qué más, porque es una caja que no la podemos ver. Yo personalmente lo que encuentro muy peligroso o digamos digamos un problema muy grande es que se utilizan también para la manipulación de las decisiones que toman las personas en distintos planos de su vida y están comprometiendo en gran medida los procesos democráticos hoy en día en distintos países. Yo no sé cuál es tu visión acerca de eso, me interesaría saber qué pensás y bueno. Nicolás, un placer y coincido con lo que estás señalando de que hay aplicaciones y hay campos en los cuales, por ejemplo, el área diagnóstica, el área de la biomedicina, el área de farmacéutica, han sido implementadas estos avances de manera absolutamente provechosas y sin estos impactos que sí notamos en las aplicaciones más sociales y económicas que se le da a esta técnica. Y en este sentido sí comparto el enfoque respecto de los innegables impactos que tienen en todas las democracias de nuestro planeta la utilización y ese determinismo algorítmico al cual se termina sujetando el análisis de todo el caudal de datos que se nos sustrae de manera consciente e inconsciente a través ya sea de nuestro asentimiento, pues ya no podemos ni siquiera hablar jurídicamente de consentimiento en los contextos de redes, plataformas, aplicaciones y demás. Hoy en día estamos utilizando erróneamente esa idea de consentimiento, lo que nosotros brindamos es asentimiento. Asentimos, siempre se quedan con más datos que aquellos que nosotros sabemos que extraen sobre nosotros, todos esos datos quedan almacenados y los resultados de esos perfilamientos que nos llevan a afectación de bienes tan importantes y hasta colectivos como nuestra estabilidad democrática tiene que ver con que nosotros cedemos todos estos datos sin darnos cuenta, ninguno de ellos se borran, se analizan, los resultados que arrojan los algoritmos son absolutamente opacos, al igual que los procesos que se implementan en los mismos, actúan como caja negra y siempre señalo que esos resultados no solamente pueden verse modulados por el propio sesgo algorítmico que tienen esas fórmulas, sino también por los sets de datos que se utilizan para que también los resultados sean recurrentes y sigan ciertos patrones, lo cual también obviamente es conveniente a nivel industrial.
Por lo tanto, toda esa desviación que se realiza y esa deformación en la manipulación y el manejo de los datos personales de todos, lo cual es absolutamente una falla de carácter legal. Esto no es un problema simplemente ético, es una crisis de confianza que se sustenta en un incumplimiento legal y regulatorio de carácter sistemático, dentro del cual fallan no solamente los propios intermediarios, plataformas, aplicaciones y demás, no solamente fallan esos actores, sino que también fallan los propios estados y las autoridades de control, quienes conducentemente no realizan lo que es debido, no sancionan estas desviaciones y por lo tanto simplemente por el hecho brutal de la primacía de estas actitudes que son muy propias de la escuela de Chicago y del análisis económico del derecho, los muchachos siguen haciendo aquello que les es más redituable y hacen caso omiso al cumplimiento legal porque obviamente este cumplimiento sería mucho más oneroso. Y del mismo modo también cumplir legalmente los coloca en una situación desventajada con sus otros competidores, ya que todos también incumplen de manera sistemática. Por lo tanto, el sistema de manera muy perversa, con esa complicidad de estos actores, prolifera en él el hábito del incumplimiento y el desmedro por la norma y por los derechos humanos digitales, porque tenemos que reconocer y empezar a hablar de derechos humanos digitales también. Y en este sentido tenemos valores involucrados que van no solamente desde lo general, como ser valores democráticos, sino lo individual y la repercusión que muchas veces se ignora de el respeto de los derechos individuales con el colectivo. No solamente es un tema individual el vulnerar la privacidad de los individuos, sino que esto también tiene un impacto a nivel social. El vulnerar la privacidad de todos los ciudadanos es una falta de respeto por esa soberanía de datos que también tiene que resguardar y preocuparse por el resguardo de los datos de los individuos que habitan en un Estado y que confían en esa administración, en la protección y en las guías sobre estos derechos. Así que tenemos que revertir esto y no tenemos que pensar en que la solución es depositarle el peso al eslabón más débil, el colocar toda la presión en los hombros de los titulares de los datos, porque de esta manera no van a existir cambios. Justamente seguir incrementando la presión en ese eslabón más débil nos lleva a que ese cumplimiento de mandatos judiciales en realidad sea el producto del activismo judicial de unos pocos que con sacrificio pueden permitirse llevar adelante estas acciones, cuando en realidad deberían existir autoridades que se metan y actúen de manera totalmente precautoria y preventiva y no esperar a que existan denuncias de particulares, no esperar a que existan daños, porque bien sabemos, en la era digital los daños con datos personales no se revierten, simplemente podemos tal vez indemnizarlos o repararlos en algún momento cristalizado en el tiempo, pero nunca sabemos cuándo se replican. Totalmente, totalmente. Después, mencionaste recién algo que me pareció muy interesante y muy adecuado. Vos mencionás consentimiento versus asentimiento, ¿no es cierto? Como sabrás, la Ley de Protección de Datos Personales de la Unión Europea ha revolucionado mucho el desarrollo de soluciones tecnológicas, sobre todo también porque es una norma que está muy orientada al análisis de riesgo, o sea, es muy risk-oriented, y hoy en día bueno, yo soy parte de un proyecto europeo en el cual tratamos de ayudar a, digamos, a quienes están frente a un proyecto de software a hacer lo que se llama el Data Protection Impact Assessment. Como en español creo que es el impacto de riesgo del software. ¿Cómo crees que esto, digamos, afecta, por ejemplo, en las policies de las redes sociales? Porque algo que yo siempre cuestiono es que cuando uno firma la policy, yo rara vez encuentro la palabra riesgo, o sea, nadie me dice qué puede pasar o si algo puede salir mal o nada. ¿Qué crees que habría que hacer en estos casos? Yo he estudiado mucho este tema, Nicolás, y es uno de los puntos que más me apasiona el tema del proceso de información, porque como vos bien decís, al consumidor, al titular del dato, no se le brinda una información clara en la cual visualice ese riesgo. Son entornos que aparte naturalmente, como bien sabés, están diseñados para
brindarnos una falsa sensación de seguridad. Cada vez son más orgánicos, más intuitivos y tienen una visión de inocuidad que se traduce en nuestra sensación al respecto de la utilización de estos entornos virtuales y que por lo tanto nosotros no vemos el riesgo del mismo modo que lo veríamos si este riesgo fuera lúcido o tangible. No lo vemos de manera ostensible y por otra parte también el hecho de abrazar ese riesgo requiere de una capacidad racional de abstracción, lo que también depende de nuestra cultura, nuestra educación y nuestro contacto con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que si bien podemos decir que ya no son tan nuevas, que están entre nosotros hace décadas, siguen siendo nuevas. La brecha digital todavía no está cerrada y también existe otra brecha digital, que es la brecha digital respecto de la utilización y de la calidad de cada usuario. No todos somos usuarios expertos, no todos tenemos conocimiento respecto de las configuraciones en privacidad y seguridad. Así que por más que sepamos tal vez usar esas redes, tal vez no sabemos realizar adecuadamente una configuración de privacidad, tal vez no sabemos tampoco configurar nuestras propias redes a través de las cuales salimos y utilizamos todas estas aplicaciones e interfaces. Por lo tanto, tenemos una crisis que todavía tenemos que resolver en ese tema y ese eslabón formativo. Y por otra parte, el hecho de que no se transparentan los riesgos, parte de la opacidad del propio sistema es ocultar esos riesgos para que nadie los vea y por lo tanto nadie pueda rechazar, porque justamente el juego de ese consentimiento sería, si a mí me explicitan el riesgo, yo tengo la opción, tengo la potestad de ejercer negativamente esa autodeterminación informativa y decidir gobernar mis datos y expresar, no, no quiero, no, no voy a instalar esto, no, no, no quiero proseguir con este tipo de tratamiento ahora que aplican tal técnica que tiene estos determinados riesgos. Por lo tanto, en este sentido, tenemos que optimizar los procesos de información, porque uno de los requisitos, si al menos queremos hablar ya sea de asentimiento, yo lo trato como asentimiento informado, ya que las metodologías de contratación no nos permiten consentimiento, hoy en día hablamos de asentimiento informado, entonces tenemos que mejorar y optimizar los procesos de asentimiento informado, donde con un lenguaje claro y siguiendo esta máxima de brindarnos la mayor calidad informativa que se puede en la menor cantidad posible de caracteres y en la menor cantidad posible para no confundir, para permitir que ese término realmente llegue a la comprensión del titular del dato y no se agote la información en un mero ritualismo formalista en el que uno se desprende, el proveedor se desprende de esa responsabilidad, enunciando en apariencia las cosas que éste estima. Y sobre todo también por lo que vos mencionabas respecto, el RGPD ha tenido absolutamente un enfoque más pulido en torno de lo que es el tema de riesgo y también respecto de la expresión inequívoca del consentimiento como una óptica de revertir las malas prácticas que han plagado el mercado. Nosotros hemos tenido un pseudo engendro de intento con la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, con un proyecto que perdió vigencia parlamentaria en el cual se había intentado introducir el consentimiento tácito como una de las modalidades de expresión del consentimiento, lo que en este escenario ya desdibujado hubiera permitido mayores y más profundos abusos con una perspectiva absolutamente antagónica a la del GDPR. Entonces tenemos que volver a hacer énfasis respecto de la información, el apartarnos de ese cumplimiento formal y pensar en que lo que importa en la información es que la misma sea comprendida, que sea reflexiva y que permita a ese usuario, a ese titular del dato, ejercer las opciones de su autogobierno, porque si no comprenden, no son transparentes esos riesgos y no son explícitos, él mismo no va a poder ejercer esa autodeterminación informativa de forma dinámica. Y aquí uno de los puntos, volver a actualizar también las características de la información. Aquí en Argentina nos hemos jactado en materia de consumidor que la información tiene que ser cierta, clara, detallada, veraz y adecuada. Y en materia de protección de datos personales, el listado
que yo insisto no es taxativo respecto de las cosas que nos tienen que contar, que hacen con nuestros datos. Entre ese listado no taxativo, lamentablemente, cosa que es aprovechada por los responsables de tratamiento, no indica que se le debe informar a ese titular del dato qué técnicas de procesamiento se utilizan y cuáles son los riesgos de esas técnicas, que sería lo transparente, lo leal en el mercado. Y por otra parte, en materia de la lógica consumeril, el hablar de información adecuada me lleva a la pregunta paradójica, ¿adecuada por quién? Y es ahí donde se responde la pregunta, es adecuada por el propio proveedor, quien va a adecuar la información conforme que sus propios intereses. Por lo tanto, aquí tenemos que cambiar la lógica de ese gradiente de información y pensar que esa adecuación tiene que estar en manos del propio consumidor, del titular del dato, y tiene que ser adecuada para el mismo, no adecuada por quien obviamente va a resguardar sus mejores intereses económicos. Tal cual, totalmente, comparto totalmente tu visión sobre el tema y es así. Necesitamos que esto sea más transparente, necesitamos estar más informados y no que, digamos, se nos escondan todos estos detalles que en definitiva eh, nos pueden hacer cambiar de opinión con respecto al producto o al servicio que estamos consumiendo. Yo siempre lo comparo con el paquete de cigarrillos que te dice, bueno, el fumar es perjudicial para la salud, podemos discutir si funciona o no funciona, pero está. Y Exacto. cuando se quiso introducir en el Congreso de los Estados Unidos, las tabacaleras decían no, pero los consumidores saben que les causa cáncer. Y no es así. Y Nice. acá yo siento que es más o menos lo mismo, pero los usuarios saben los riesgos. Y no, hay muchísimas investigaciones que dicen que no, y me parece que esa postura sigue siendo muy, bueno, poco ética, al Totalmente. menos. Hablaste también de blockchain. Blockchain está en un hype y las aplicaciones de blockchain se empiezan, digamos, a desarrollar más y más. Es un ecosistema que está creciendo muchísimo. Acá en Europa hay muchísimo interés sobre eso, pero también hay intereses en, por un lado, lo que se puede hacer con la arquitectura blockchain para otros fines, privacidad, seguridad, en la parte por ejemplo, de autonomous cars, ¿cómo se dice? Los autos inteligentes. Sí, No sé, sí, sí, okay, inteligentes, perdón, autónomos. me confundo por el español y el inglés. Pero blockchain también tiene un problema asociado con el derecho al olvido. Porque lo que se pone en el blockchain, en teoría, no se puede borrar y no se puede alterar. Eh, ¿Se está pensando en algo en materia legal, en materia jurídica para resolver este problema? Contame un poco de eso. Respecto de la aplicación, por lo menos que nosotros realizaríamos en lo legal, en tecnologías que tienen irreversibilidad como parte de la robustez de la seguridad de su propio ecosistema, creo que lo adecuado es tomar las medidas preventivas absolutamente lógicas que deberían ser no utilizarlo para aquellos registros en los cuales la característica de los registros sea la potencial mutabilidad de los mismos. Y esto implica tomar algunas decisiones a priori. Blockchain como base de datos de carácter distribuido y descentralizado, de vuelta, de la misma manera que la inteligencia artificial va a servir para algunas cosas, pero no para todas, no para todo registro informativo, sobre todo aquella información que naturalmente es efímera o tiene caducidad, porque no vamos a poder eh, transmitir y generalizar medidas de carácter técnico que perviertan la lógica de todo el sistema en virtud de ciertas decisiones, cuando en realidad si utilizamos esta tecnología tenemos muy en claro que al menos deberíamos estar siguiendo información de carácter registral, aquella información que pertenece a registrar ciertas cosas en las cuales se requiera timestamp, cronología, o sea, que no haya alteración de los registros concatenados y que no haya olvido respecto de los mismos por la perennidad que naturalmente tienen. Mientras que no va a ser adecuado utilizar blockchain por más que nos parezca algo potable, y podemos utilizar otros tipos de bases de datos y seguir utilizando lo que es debido para ciertos registros que sí tienen mutabilidad y sí no pertenecen a situaciones de carácter estático, sino situaciones evolutivas de carácter dinámico o que son pasibles de caducidad.
Por lo tanto, creo que en este sentido es como lo que sucede con las criptomonedas. Bueno, si queremos criptomonedas que tengan una emisión infinita, bueno, estaríamos pensando en pervertir la lógica y salir de lo que es el carácter deflacionario y la emisión finita consensuada ab initio y empezar a colocarle los mismos caracteres de otras cosas que ya tenemos en sociedad y que deberíamos haber seguido utilizando si es que queremos ese tipo de lógicas. Y esto tiene que ver con la selectividad, el pensar que no todo sirve para todo y que tampoco está mal, ni tenemos que caer en ese reduccionismo de todo lo nuevo tiene que ser aplicado sobre todo, sino que no siempre lo más adecuado es lo más reciente, sino que van a haber cosas y aplicaciones en nuestra vida, en sociedad, que van a hacer uso de otras tecnologías de carácter o de corte más clásico y que para aquellas en las cuales mejor se adapte podamos seguir avanzando y utilizando. Esto por el simple hecho de que, si bien podría llegar a ser posible reescribir, no sé, la blockchain a nivel programación cuantas veces se quiera y empezar a ejercer derechos al olvido dentro de la blockchain, sería medio sonso al menos empezar a establecer registros evolutivos y dinámicos que responden a estados que pueden obviamente autodeterminarse y cambiar de manera absolutamente variable y permanente, aquellas cosas que podrían establecerse en medios que son más fáciles de cambiar. Y esto mismo lo tenemos en nuestra lógica normativa, en nuestras constituciones nacionales, cartas magnas o cartas fundamentales. No colocamos, cuando hablamos de misivas, tecnologías con nombre y apellido, porque sabemos que los textos más pétreos son más inmutables, mientras que reservamos esto para nuestras disposiciones y resoluciones. Lo mismo sucedería en este caso. Elijamos lo que corresponde según las características de la tecnología y en este sentido vamos a poder aprovechar las ventajas que nos ofrece y permanecer con aquellas que mejor se adecúan a nuestras necesidades sin forzar la adopción de hechos tecnológicos que no se adecúan. Bueno, gente, no tenemos mucho Bueno, más muchas tiempo. No gracias, sé si Olga, tienen algún estabas ahí. comentario más. Una- el control es una charla muy interesante. No sé si nos hemos seguido un poco en el tiempo. Bueno, yo no me equivoqué, los dos súper genios. Así que bueno, espero que sigan en contacto. Los dos son grandes investigadores y gran talento argentino, ¿eh? Con todo el amor que tengo por toda la región, gran talento argentino. Nico en Alemania, Joana acá en Buenos Aires. El tema da para mucho más, lamentablemente no tenemos más tiempo, estamos terminando el día. Les agradezco muchísimo a los dos. Hay algunas preguntas de los becarios, se las voy a mandar por mail y después las Perfecto. repartimos a los becarios por correo electrónico. Les agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación. Sé que han preparado el conversatorio. Joana preparó todo su keynote y después han intercambiado ideas para las preguntas y era exactamente lo que yo quería, que entre los dos pudieran intercambiar ideas porque sé que conocen los temas muy profundamente y los han investigado, así que creo que salió muy bien. Les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo. Espero que sigan bien allá, Nico, en Alemania, que viene el frío ahora. Cuídate. Acá viene el calor, pero igual hay que cuidarse porque hay mucho virus. Así que saludos de Adrián y saludos de Oscar que están acá con nosotros y les mando un abrazo. Y bueno, espero verlos en persona. Quizás Joana es más fácil verla y a Nico Sí, comete una schnitzel por mí, Nico allá. Y Seguro, nos estamos seguro. viendo. Chao. un abrazo gigante, Olga, cariños a todos. Gracias, cariños. Chao, Y a gracias. la audiencia, un minuto y vamos con la última charla del día.